Bien, tengan ustedes muy buen día. Continuando con este curso de la materia de Estadística 2, hoy vamos a estudiar lo que corresponde a las variables aleatorias continuas y sus modelos de probabilidad. ¿Ya? Soy el ingeniero Javier Tarqui Valeriano y bueno, pues demos inicio a nuestra sesión. Entonces, para el programa, capítulo 3, variables aleatorias continuas y modelos de probabilidad. Primero, recordemos la definición de qué es una variable continua. ¿Ya? Primero habíamos hablado lo que es una variable discreta y habíamos hecho notar que una variable discreta es aquella que en un intervalo puede tomar un número finito de valores. Por ejemplo, entre 1 y 10 puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O bien, entre 1 y 2 también puede haber valores decimales, digamos de 0,1 en 0,1, o sea 1, 1,1, 1,2, 1,3, qué sé yo, 1,7, 1,8, 1,9 y hasta 1. Finitos, o sea, no necesariamente el concepto discreto implica que sean enteros, también pueden ser con decimales, pero finitos. Ahora, definamos lo que hoy nos interesa, que es una variable continua, ¿no? Por lo general lo definimos con la variable x y podemos decir que igual que las discretas son los valores que toman en un determinado intervalo, pero están compuestos de un gran número, por lo general y en la mayoría de los casos, infinitos valores. ¿Ya? Así, por ejemplo, en el intervalo 0 a 1 se puede tomar valores de 0,00000001, 0,002, 01, 0,41, 52, 0,9999, etcétera, infinitos valores. ¿Ya? Entonces, si la variable es continua, por tanto la función también es continua. Ahí podemos ver un grafiquito de una función que comúnmente se maneja en el estudio del cálculo. Entonces, se representa así, ¿no? Como una curva, la variable continua, donde puede tomar infinitos valores. En cambio, las discretas se representan con puntos, ¿no? Bien, entonces lo que nos toca desarrollar, ¿qué es la función de probabilidad o densidad para la variable continua? Entonces, para una variable aleatoria continua, ya basados en el concepto de función, asociamos una imagen, ya hacemos una imagen que es y, o sea, una dependencia que existirían entre ambas variables, entre x y y, siendo que x toma valores en forma independiente. Entonces y es la imagen de los valores que toma x y eso denominamos función. ¿Ya? Ahí podemos ver con los gráficos en x, f de x. Ahora, x, los valores que x toma, que lo denotamos dominio, pueden ser cualquier valor real, o sea, cualquier número. Sin embargo, la imagen, que en este caso es la función, también toma valores reales, pero solamente comprendidos entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque es una función de probabilidad, donde recordemos que 0 representa al 0% y 1 al 100%. Entonces, solamente puede haber valores, ya sin hablar de porcentajes, sino en valores reales de 0 a 1. ¿Ya? Bueno. Entonces, para que sea considerado como una función de probabilidad, debe cumplir lo siguiente. ¿Se acuerdan que en funciones de variables aleatorias discretas eran 3 condiciones? En este caso son 2, porque una se considera que está inmersa. Que siempre sea positivo, la primera condición. Claro, no puede haber valores negativos, porque estamos hablando de probabilidad, de casos reales. Entonces, toda la vida tiene que ser positivo. Como ya habíamos definido en la función, tienen que ser valores entre 0 y 1. ¿Ya? Y una segunda condición es que la integral de la función de probabilidad sea 1. En el caso de variables discretas será la sumatoria de todas las funciones de probabilidad que me den 1. En este caso, como estamos hablando de variables continuas, la integral tiene que ser 1. ¿Ya? Ahí colocamos, claro, entre los límites de la integral desde menos infinito a más infinito, se refiere a todos los números reales, ¿no? Entonces, para un intervalo AB, porque generalmente a veces nos piden probabilidades en un intervalo AB, también definimos que la probabilidad entre A y B va a ser la integral desde A hasta B de la función
de probabilidad, ¿no? Y podemos ver un gráfico donde colocamos una curva cualquiera y queremos hallar la probabilidad entre A y B, ¿no? Y en realidad lo que estaríamos hallando sería como el área, ¿no? Que es la probabilidad para efectos de interpretación matemática, ¿no? Que sería el área. Algo muy importante, por eso estamos colocando esa nota. En variable continua se considera lo mismo A menor que X menor que B y A menor igual que X menor igual que B, ¿ya? Entonces, si mencionamos menor que X, va a ser lo mismo que decir menor o igual a X, ¿ya? Para efectos prácticos. Entonces, empezamos ya a hacer los ejemplos. Nos dice, ¿no? Suponer que el tiempo de atención de cada cliente en una estación de servicio para una hora es una variable aleatoria continua, con la siguiente función de densidad de probabilidad. Dice que la función vale 2/5 por X más 2 para 0 menor o igual que X para menor o igual a 1 y 0 para otro valor de X. Si se fijan bien, la funcioncita es X, o sea, esto es, el gráfico es una recta, ¿no? Y me dice de 0 a 1, por eso es que en el ejercicio dice suponer que el tiempo de atención de cada cliente en una estación de servicio para una hora. Entonces solamente en una hora existe ese comportamiento que es como una rectita. El inciso A me dice demostrar que es una función de probabilidad de variable aleatoria continua. Y el inciso B me dice calcular la probabilidad que el tiempo de atención esté entre 15 y 30 minutos. ¿Ya? Entonces, para el inciso A, demostrar que es una función de probabilidad de variable aleatoria continua, lo único que tenemos que hacer es demostrar las dos condiciones. ¿Está bien? Bueno, entonces, la primera condición es, tiene que cumplir que la función sea positiva, eso habíamos mencionado. Para lo cual vamos a graficar, ¿ya? Por eso decimos, vamos a asignar valores de los extremos del intervalo para hallar el gráfico de las rectas. ¿Se acuerdan que la función era entre 0 y 1? Entonces, para x igual a 0, vamos a reemplazar en lugar de x el 0. Entonces, la función era f de x 2/5 de x más 2. Entonces, para x igual a 0, ya sería f en 0, 2/5 de 0 más 2. Esto es 2 por 2, 4/5 en el numerador. F en 0, que es lo mismo que y hemos dicho, ¿no ve? El otro extremo era 1, porque estaba entre 0 y 1, ¿no ve? Entonces, en lugar de x reemplazamos 1. Entonces, sería simplemente f en 1, 2/5 de 1 más 2. Entonces, esto es f en 1, 2 más 1 es 3, por 2, 6/5. ¿Ya? Entonces, son los dos extremos. Nos vamos a los ejes cartesianos y fíjense en el gráfico. Cuando x vale 0, la función vale 4/5. ¿Ya? Y cuando x vale 1, la función vale 6/5. En el eje y es 6/5. Entonces, con esta reglita unimos los dos puntos y es una recta que está entre 0 y 1. Entonces, podemos ver gráficamente que siempre va a ser positivo, porque recordemos que en los ejes cartesianos, en la parte del eje y superior son valores positivos. Si estuviera por debajo del eje x son valores negativos. En este caso, como la recta está por encima, entonces solamente toma valores positivos. Entonces, cumple, ¿no?, la primera propiedad. Para la segunda condición nos dice que la integral debe ser 1. Entonces vamos a hacer la integral. Lo hemos distribuido de la siguiente forma por propiedades. La integral es un operador aditivo, ¿no?, que puede separarse. Entonces la fórmula original dice de menos infinito a infinito. Entonces yo solamente necesito de 0 a 1. Pueden hacerlo directamente, la integral de 0 a 1 y colocar la función. Yo lo estoy poniendo completo, ¿no?, para que, por si alguien dudaba, pero si dice la definición de menos infinito a infinito, ¿por qué solo ha puesto de 0 a 1? Pueden preguntarse, ¿no? Por eso lo estoy poniendo completo. Porque de menos infinito hasta 0 no hay función, es 0. Por eso decía, ¿no?, en la función de definición 0 para otro valor de x. Entonces ahí es 0. Más, ahora sí, desde 0 hasta 1, sí existe la función, es 2/5 de x más 2. De x, ¿no? El de x, recuerden que es una notación de la integral, ¿no? Más desde 1 hasta infinito, que tampoco hay función, que es 0. Entonces obviamente la primera integral y la última van a ser ceros. Bueno, lo he puesto ahí, ¿no?, que no era necesario. Ahora, vamos a recordar algunas propiedades de las integrales. Cuando tengo un número dentro de una integral, 3, 5 o negativo, no importa, o fracción con este caso, podemos sacarlo fuera de la integral. Fíjense que lo hemos sacado. 2/5, la integral de 0 a 1 de x más 2. Claro, ya he puesto los otros ceros.
Ahora, cuando tengo una suma de funciones, la integral puede distribuirse, ¿ya? Pero antes de distribuir, vamos a recordar las fórmulas de las integrales. La principal fórmula de los polinomios en integrales es x a la n de x, donde la integral sería x a la n más 1 sobre n más 1, ¿no? Para n diferente a menos 1. Bueno, ese es un caso especial. En otras palabras, si n vale 1, simplemente tendría x. Por tanto, la integral sería x, en lugar de n1, 1 más 1 sobre 1 más 1. X al cuadrado medios. Ahora, si quisiera integrar x al cuadrado, o sea, n va a valer 2, entonces equivaldría a la fórmula donde está n, lo pongo 2. O sea, sería x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. En otras palabras, la integral de x al cuadrado sería x al cubo sobre 3. Y si quisiera integrar x a la cuarta, ya viene más o menos de memoria. Siempre se suma 1 y se divide entre lo mismo. Entonces la integral de x a la cuarta sería x a la quinta sobre 5. Si quisiera integrar x a la 10, bueno, pues x a la 11 sobre 11, ¿no? Sumando 1 nada más. Y la otra formulita es la integral de una constante. Una constante es un número, ¿no? Dice que simplemente es kx. En otras palabras, si quisiera integrar 2, la integral de 2 sería simplemente 2x. Si quisiera integrar 5, 5x. Si quisiera integrar 100, 100x, ¿no? Ya les repito que el dx es parte de la notación de la integral, no lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, aparte necesitamos el teorema fundamental del cálculo porque estamos en una integral definida, por si se han fijado. O sea, tiene límites, a eso me refiero, que va de 0 a 1, de, qué sé yo, de menos infinito a infinito. Entonces, esos son integrales definidas. Y el teorema fundamental del cálculo dice que cuando tenemos integrales definidas de a a b de la función, es igual a f de x mayúscula, en este caso está representando a la, y aquí hemos resuelto la integral, ¿no? En este caso se denomina en cálculo la primitiva, o la antiderivada. Entonces, de f minúscula es f mayúscula. De a a b, esos son los límites de integración. Dice que equivale, por el teorema fundamental del cálculo, que en lugar de x reemplazo el límite superior, que sería f en b, menos f en lugar de x el límite inferior f en a. Entonces, con esa consideración resolvemos nuestra integral. Fíjense que ahí ya lo hemos separado en la primera. Es 2/5 la integral de 0 a 1 de x nada más, más la integral de 0 a 1 de 2. En este caso la integral de x sería, n vale 1, ¿no? Entonces sería x a la 1 más 1 sobre 1 más 1. O sea, x al cuadrado sobre 2. Entonces ahí está eso, ¿no? 2/5 copiamos la integral de 0 a 1. La integral de x es x al cuadrado medios. Y la integral de 2, simplemente como es una constante con esa fórmula que hemos mencionado, sería 2x. Y los límites de integración serían de 0 a 1, de 0 a 1. Aplicamos la última relación que hemos hecho, 2/5. Bueno, el 1/2 lo sacamos y en lugar de x reemplazamos el límite superior, que sería 1. Por eso tuviéramos 1 al cuadrado, menos el límite inferior, que en este caso es 0. Entonces sería 1 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Más 2, en lugar de x reemplazamos el límite superior, 1, menos el límite inferior, que en este caso es 0. Eso ya es un numerito que nos da. Operamos, nos va a dar 2/5 por 1/2 más 2. Sacamos el mínimo y todo eso me da 5/2. Y fíjense que el 2 con el 2 se va, el 5 con el 5 se va y nos queda 1. Claro, lo que nosotros tenemos que demostrar es que esta integral sale 1. Y como sale 1, cumple. Entonces habríamos demostrado que es una función de probabilidad. ¿Está bien? Porque cumple las dos condiciones. Ahora el inciso B me dice la probabilidad que el tiempo de atención esté entre 15 y 30 minutos. ¿Se acuerdan que la función estaba definida entre 0 y 1? O sea, entre 0 y 1 se refería entre un tiempo dado a una hora. O sea, una hora es de 0 a 1, una hora. Por eso decimos así, el ejercicio es de 0 a 1 hora. ¿Ya? Porque ahí estaba definido, de 0 a 1. Entonces en una hora, 30 minutos, ¿a qué equivale? A la mitad, ¿no? 1/2. Y 15 minutos equivale a la cuarta parte, y es lo que vamos a notar. Entonces 15 minutos equivale a un cuarto de hora, la cuarta parte de la hora. Y 30 minutos equivale a la mitad de la hora, ¿no? Porque la hora tiene 60 minutos. Entonces lo que estamos buscando al decirme desde 15 a 30 minutos es el valor de x entre un cuarto y 1/2. O sea, eso, ¿no? El gráfico que mostramos a continuación. Esa recta era de 0 a 1, ¿no ve? Ahora me está pidiendo
los valores entre un cuarto y un medio, cuál es la probabilidad, para lo cual voy a utilizar la formulita de la integral. Entonces teníamos la formulita de la integral que se les había dado en las condiciones. P, la probabilidad de a menor o igual que x menor o igual que b es igual a la integral de a hasta b de la función. En este caso sería la probabilidad de un cuarto menor o igual que x menor o igual a un medio. Entonces a vale un cuarto, b vale un medio, son los límites de integración. La función y es 2 quintos x más 2. Fíjense que es la misma integral. O sea, sacamos el 2 quintos, lo separamos. La integral de x al cuadrado medio, la integral de 2x. Lo único que van a cambiar son los límites de integración. Ya no va a ser de 0 a 1, sino de un cuarto a un medio. Por eso decimos eso, ¿no? Son las mismas integrales. Obtenemos lo siguiente ya directamente. 2 quintos, la integral de x al cuadrado medio. Evaluamos entre un cuarto a un medio. Más 2x, lo mismo la integral de 2x de un cuarto a un medio. Ahora evaluamos los límites de integración. Copiamos el 2 quintos. X al cuadrado medio, en un medio lo saco. Solamente me quedaría x al cuadrado. En lugar de x reemplazo el límite superior, que sería un medio. Pero como está al cuadrado, un medio al cuadrado. Menos un cuarto al cuadrado. Más 2, en lugar de x colocamos un medio. Menos, en lugar de x, un cuarto. Eso ya es una operación algebraica. Lo metemos a nuestra calculadora. Y nos va a salir 19 entre 80. Que sería 0,2375. Si lo multiplicamos por 100, sería que concluiríamos que existe un 23,75% de probabilidad que el tiempo de atención esté entre los 15 y 30 minutos. Bien, vamos a hacer un problemita más corto. Nos dice en inciso A, hallar el valor de la constante C para que la función sea de densidad de probabilidad, o sea, las dos condiciones. Y un inciso B, calcular la probabilidad de entre 1 y 2, ¿no? Nos dan la función. Es igual a la llave cx al cuadrado, 0 menor que x menor que 3 y 0 para cualquier otro valor x, dice, ¿no? En este caso ya el intervalo está entre 0 y 3. La primera condición, solución. Para el inciso A tenemos que hacer cumplir las dos condiciones. La primera condición dice que debe ser positivo. Cx al cuadrado, cuando la variable x elevado al cuadrado es una parábola, ¿ya? La parábola x siempre va a tomar valores positivos porque está elevado al cuadrado. Cualquier valor que x tome siempre se va a volver positivo. Entonces concluimos que c tendría que ser positivo. Bueno, eso nada más, ¿no? Para el inciso 2 es el que sí nos va a ayudar a calcular el valor de c, ¿no? Porque es lo que nos pide el ejercicio, calcular el valor de la constante c. El punto 2 nos dice que la integral debe ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, igual, reemplazamos, ¿no? No era necesario que pongamos de menos infinito a 0 y de 3 a infinito, pero lo estoy poniendo. De menos infinito a 0 es 0, más el intervalo que me han dado donde está definida la función es de 0 a 3, ahí viene cx al cuadrado de x. Más de 3 a infinito también sabemos que es 0, ¿no? Los dos, el primero y el último no nos va a afectar, en el segundo nos concentramos. C es un número, podemos sacarlo fuera de la integral, como lo hemos hecho ahí. Nos quedaría 0 a 3, la integral de x al cuadrado, nada más. Dice que eso tiene que ser igual a 1. Recordemos que la integral de x al cuadrado era la formulita de x a la n, era x a la n más 1 sobre n más 1. O sea, en otras palabras, súmenle 1 y divídanlo entre lo mismo. Entonces, la integral de x al cuadrado tendría que ser x a la 3 sobre 3, ¿no? Entonces, integramos. Lo colocamos c por x al cubo sobre 3. Y los límites de integración son de 0 a 3. Entonces, igual a 1, ¿no? Que era la condición. Separamos. Evaluamos la variable. C por 1/3. En lugar de x, reemplazamos 3. 3 al cubo menos 0 al cubo. Que sería igual a 1. ¿Ya? Operamos. 3 al cubo es 27. Dividido entre 3 sería 9. ¿No ven? 9 por c, que es igual a 1. Despejamos, entonces c va a ser un noveno. Ya tenemos el valor de la constante. Por tanto, la función sería, ya era cx al cuadrado, ya hemos hallado c, sería un noveno de x al cuadrado. Si graficamos, es una parábola, ¿no? Es una parábola cortada, ¿no? Cuyo vértice estaría en el origen, es 0. Es la mitad de una parábola, ¿no? Ese es su gráfico, como lo podemos ver ahí. Ahora nos pide calcular la probabilidad de entre 1 y 2. Recuerden que hemos dicho que menor o igual es lo mismo, no va a alterar nada. Entonces, en la forma gráfica se tendría desde 1 a 2 lo que nos está pidiendo, ¿no? La región que está achurada, la probabilidad entre 1 y 2. Vamos a aplicar lo mismo que hemos estado haciendo. La formulita PA menor que X menor que B va a ser la integral de AB f de X de X. Reemplazamos, de 1 a 2 queremos, de 1 a 2.
Un noveno, f de x es un noveno de x al cuadrado, porque ya hemos hallado c. Integramos, ¿no? Sacamos un noveno de 1 a 2. La integral va a ser la misma, de x al cuadrado, x al cubo sobre 3. Lo único que va a cambiar es los límites de integración de 1 a 2. Entonces, operamos, ¿no? X al cubo sobre 3, 3 por 9 es 27, 1 sobre 27, y al evaluar la integral por el teorema fundamental, en lugar de x reemplazamos 2, 2 al cubo, menos en lugar de x 1, 1 al cubo. Entonces al operar sería 2 al cubo 8 menos 1, 7 sobre 27, que eso es 0,2593. Lo cual nos da la probabilidad de que existe una conclusión, un 25,93% de probabilidad que se encuentre entre 1 y 2. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.